Hola, bienvenidos nuevamente a otro video de Eterno Hollywoodland, este espacio de Flamina Films dedicado a recordar, recomendar y honrar el cine clásico en todos sus aspectos. Yo soy Isabel, soy la encargada de esta sección aquí en el canal donde les recomiendo películas de cine clásico, ya que a mí me encanta el cine clásico, como se los he mencionado muchas veces. Y bueno, como se pueden imaginar, otra vez reanudamos lo que son las recomendaciones de películas clásicas y teniendo en cuenta de que todavía está pendiente la segunda parte de la historia de Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Créanme que hay muchísimas cosas que he investigado y que ni siquiera yo sabía o como que no entendía muy bien, y sin embargo pues he estado recabando datos a lo largo de este tiempo para traerles el video como se debe, ¿no? La historia como fue realmente. Entonces he ocupado demasiado tiempo haciéndolo, así que próximamente va a estar por acá disponible. Sin embargo, pues no me podía quedar sin seguir compartiendo recomendaciones con ustedes aquí en el canal, y hoy les traigo una de mis películas favoritas, que es de romance. Y pues bueno, sin más, vamos a ello. La película es Random Harvest de 1942, dirigida por Mervyn LeRoy, con los actores principales Ronald Colman como Smith o Charles Rayner, Greer Garson como Paula Ridgway y Susan Peters como Kitty Chilsett, y además está basada en la novela homónima de James Hilton. La sinopsis es la siguiente. Ambientada en Inglaterra, un veterano de la Primera Guerra Mundial que sufre amnesia es internado en un asilo y, al no ser identificado, es llamado John Smith. Constantemente van matrimonios mayores cuyos hijos, que también sirvieron en la guerra, están desaparecidos, y con la esperanza de ser encontrados o de que los encuentren, van a dicho asilo, y al igual que muchos, el protagonista es mostrado ante estos matrimonios, donde la ilusión de que puedan ser identificados se haga realidad. Sin embargo, suele resultar en vano. Smith tiene la esperanza de poder salir de allí algún día, pues vive con el temor de quedarse allí para siempre. Hasta que un día, justo cuando es anunciado el fin de la guerra, los guardias del lugar abandonan sus puestos para celebrar, y él, que había estado dando un paseo en el jardín de aquel lugar, aprovecha la oportunidad para poder salir de allí. Ya en el pueblo se hace amigo de una cantante llamada Paula Ridgway, quien le ofrece su ayuda, y pronto un amor entre ellos nace de tal manera que Smith termina haciendo una vida junto a ella en el campo, llegando pues obviamente a enamorarse, casarse y tener un hijo. Así pues, la vida le resulta satisfactoria a ambos, pero posteriormente sus vidas dan una vuelta de 180 grados cuando Smith viaja a Liverpool y sufre un accidente que le hace recuperar su memoria de antes de conocer a Paula, y por lo tanto vuelve con su familia, que son aristócratas, suponiendo así un inicio de una dramático giro entre ellos dos y su historia de amor. Pueden ver, esta historia está un poco dramática, si no es que mucho. Sin embargo, les voy a compartir mi comentario general. Yo esta película la vi por primera vez en enero del año pasado, en el 2023, y definitivamente me enamoré de la historia. La disfruté completamente, ya que la encontré una historia distinta a las demás. La estructura común de una historia de cualquier tipo, de cualquier género, suele ser inicio, conflicto y final, ¿no? Y por lo tanto, en una historia de amor, pues siempre se guían por el desarrollo base a un solo conflicto, y al final los personajes o son felices o cualquier otro tipo de final que pues se haya elegido, ¿no? Pero esta historia es diferente, pues siento o me da la impresión de que juega con el orden de estos elementos, de esta estructura, o al menos de cómo se van presentando las cosas a lo largo de lo que es la trama, ¿no? Primero vemos una vida sombría y olvidada de un hombre que había pasado por muchas experiencias, y al inicio encuentra el amor en una mujer bondadosa y honesta.
Esto desencadena una historia romántica al principio y presenta distintos elementos que la componen de tal manera que resulta ser una historia compuesta por bases sólidas. O sea, los dos personajes se van dando cuenta conforme va pasando el tiempo que están enamorados uno del otro, y anteriormente pues entre ellos nada más existía un vínculo base el sentido pues de la ayuda, de la empatía. Pero ya después, cuando se creía tener todo y que de repente habría un problema diferente, pues que cabe recalcar que obviamente el sentido que se le da a toda historia es un conflicto, se hace llegar un plot twist o un giro en la trama, que es que Smith recupera su memoria por completo a Paula y pues obviamente vuelve a su antigua casa con su antigua familia, que resulta ser una familia aristócrata, y eso supone un sinfín de preguntas para el espectador más allá de si volverá con Paula, manteniendo así como que la atención y el interés en el espectador. O sea, tú te preguntas, por ejemplo, ¿dónde queda Paula? ¿Cómo rehará su antigua o nueva vida en este caso, no? Y obviamente todas las respuestas a estas incógnitas van ayudando al arco del personaje en historia perfectamente, y yo creo que justamente es eso, que a pesar de que juegan con los elementos, se logra hacer como que se le va dando la forma a la historia de talmente que no queda así como que desordenada o que hay unas cosas que salen sobrando y otras que faltan. Yo siento que se logró completamente bien esto, y además en la historia simpatizas pues con los personajes principales, obviamente, que pues obviamente resultan ser un hombre herido por su pasado desconocido, y del otro lado pues la mujer perseverante y paciente que se nos muestra, que es Paula, y que se dispone a ayudar a dicho hombre a encontrarse a sí mismo. Y bueno, o sea, sinceramente hay un montón de películas clásicas románticas que terminan dejándote un gran dolor cuando se trata de pues de drama, y específicamente de estos géneros, más bien cuando no se trata como de comedia, sino, vuelvo a repetir, de drama. Sin embargo, y doy un pequeño spoiler, si quieren adelantarle como 10 segundos, este para mí ha sido uno de los finales más satisfactorios que he visto, y de verdad qué tremendo final. O sea, esta historia realmente la disfruté a cada momento. Al espectador lo mantiene pegado a la pantalla esperando a ver qué pasa, qué es la siguiente cosa que sucede, cómo se va a hacer el desenlace de todas las cosas que van pasando. Y es como que no esperas cada cosa que va aconteciendo, y no es que se trate de un montón de giros en la trama, plot twist, sino que se van generando como diferentes hilos narrativos u otras cosas que sirven para darle más trasfondo a los personajes, más trasfondo a esa historia que resulta ser diferente, no solamente en la trama en sí, sino como que en los elementos que componen la trama, que es los que ya mencioné al principio, y eso hace que se sienta más fresca y como un poco diferente a las demás. Y esto de las cosas que van pasando, de los que podríamos, repito, no lo siento como tal plot twist, sino que sí son como que hilos narrativos, cosas que van pasando, ¿no? Eso ocupa mi primer lugar en mi top 3, que pues son eso y la tensión que se va manteniendo a lo largo de la historia. Porque, o sea, te esperas primero a que pasen distintas cosas, como irán tras Smith para llevárselo de vuelta al asilo, su familia de repente va a aparecer y está buscándolo, etcétera. Pero te encuentras con ese giro en la trama que la hace ser lo que es la película dramática, que hace aumentar la tensión y que claramente no se ve venir, pensando en cómo es que volverá con Paula, si recuperará su memoria, etcétera. Ese dato, lo repito, lo considero como en el primer puesto de mi top 3 de esta película, y pues en el segundo lugar siento que se merece esta característica del equilibrio entre las cosas malas y buenas que pasan hasta el final. Siento que este otro punto es muy importante, y es que hasta ahora muchísimas películas melodramáticas clásicas que he visto o que me encuentro son con finales súper dramáticos, o por el contrario con finales felices
y siento que eso de los finales felices en estas películas románticas van más para las comedias románticas. Pero después de todo, no sé, siento que hay como que un huequito allí, si es muy genérico, no lo sé, que se siente como que falta algo como para que exista un final feliz, ¿me explico? No quiere decir que sean malas, sino que simplemente pues son como que ciertos detalles. Igual pues obviamente hay cosas que sí compensan a cada historia, ¿no? Bueno, la mayoría de las que me ha tocado ver, y pues me he encontrado con películas que de lo contrario de los finales felices me resultan hasta dolorosas de ver de principio a fin, o sea, de verla simplemente cómo va transcurriendo todo por el final que se les da a los protagonistas. Y superpongo de ejemplo a Atonement del 2007. Me gustó la película por varios aspectos, no solo narrativos, sino como de visuales. La trama es, creo, de las más dolorosas que he visto en mi vida, y déjenme decirles que como escritora amateur me he dado cuenta que si existe un final feliz es porque hay una buena proporción de elementos a lo largo de la historia que sí o sí deberían de haber pues contribuido a la trama, al desarrollo de los personajes y sobre todo para que se dé ese final feliz, y viceversa con los finales trágicos. Y pues aquí en esta película considero que hay un equilibrio entre estos momentos dramáticos donde la tensión está a flor de piel, los momentos románticos no llegan a resultar extremadamente cursis y se da un final de verdad para unos agridulce, para otros satisfactorio, etcétera, pero que igual termina como que cumpliendo con el propósito, ¿no?, de la película, de la historia. Y pues bueno, como tercer lugar pongo a la elección de los protagonistas y actores, que siento que pues también es otro aspecto importante. Y pues, o sea, nosotros, pues sí, todos nos hemos dado cuenta que en las películas románticas, especialmente, bueno, podría decir que hasta especialmente en las películas clásicas, pero hasta hoy en día lo podemos ver, actores que encarnan a los personajes principales en estas películas son actores jóvenes, o al menos la actriz que está en el papel protagonista es joven y el otro, el interés romántico pues puede ser mayor. Sin embargo, pues aquí es un poco diferente, y antes de llegar a lo que es mi punto de vista respecto a la película, pongo un claro ejemplo, aunque me duele bastante decirlo, pongo de ejemplo a la película Love in the Afternoon de 1957, donde por ejemplo Audrey Hepburn tiene entre 28 y 27 años, pero Gary Cooper tiene 56, o sea, son una diferencia de 30 años, y creo que hasta hubo ciertos comentarios al respecto. Pero bueno, es un ejemplo. Volviendo a lo que es la película, pues está esta elección, ¿no? Cuando en la novela homónima el protagonista en realidad era un joven de 20 años. Pero acá en la película, como eligieron a Ronald Colman de protagonista, el personaje tiene el puesto como mayor del ejército, ya que en la vida real el actor tenía 51 años al momento del rodaje y Greer Garson tenía 38 años. Entonces, siento que por eso también como que llama la atención la película, por la elección de los personajes, porque es ciertamente diferente. Y creo que se me hizo algo interesante, que no es como lo que vemos todos los días de actores jóvenes o de que la actriz es joven, y siento que eso pasa especialmente o pasó en el Hollywood clásico, o bueno, en el cine clásico en general, donde vemos siempre a las actrices jóvenes. Hasta aquí les doy como una breve presentación de mi punto de vista respecto a esta película, y espero que hayan sido todo lo que acabo de decir como razones suficientes para que ustedes la vean, porque así como todas las películas que he mencionado hasta el momento en este espacio, en esta sección, esta se la recomiendo muchísimo, de verdad no se la pueden perder por nada del mundo. Y pues bueno, antes de irnos les voy a mencionar un par de curiosidades que encontré. Y como primer dato tenemos que esta película fue nombrada como la mejor de 1942 en Gran Bretaña,
Como segundo dato tenemos el significado del título. Se traduce el nombre de la película de Random Harvest como cosecha aleatoria, y pues ustedes se preguntarán, hasta yo en un momento me pregunté qué tiene que ver una cosecha con la película o qué tiene que ver algo aleatorio con la película. Y pues bueno, dice que el significado se atribuye a un informe de guerra alemán en la Segunda Guerra Mundial que decía: las bombas cayeron al azar, o en inglés "the bombs fell at random", pues que es una frase que para el autor del libro, James Hilton, captaba la sensación del caos que invadió la guerra, similar al caos que transmitía esta historia. Y en cuanto a la palabra harvest, que significa cosecha o recolección en español, podría referirse a que la guerra era una recolectora aleatoria para la suerte o de la suerte de cada uno de los soldados o de cada una de las víctimas que sufrió en este evento. Y pues a pesar de todo esto, el autor decidió que el significado quedara a criterio del lector. Pero pues es como esto que acabo de decir del significado, es como que lo más cercano a lo que es el significado de la película, del título, perdón. Asimismo, en la película cambian el nombre de la finca del personaje de Stourton a Random Hall para que fuera más relacionado al título. Como tercer dato está que el actor Gene Wilder, que encarnó al personaje de la versión original de Willy Wonka de 1971, dijo que esta película era su favorita y además la película más romántica que jamás haya visto. Además, los actores principales Greer Garson y Ronald Colman hicieron sugerencias para mejorar el guión, y su contribución llegó a tal grado en esto del guión que el director Mervyn LeRoy y el productor Sidney Franklin quedaron encantados con las propuestas, que en varias ocasiones le bromearon a Greer que le darían su propia oficina en el edificio de los escritores en el estudio. Este proyecto fue un proyecto que ambos actores principales disfrutaron muchísimo. Es decir, Greer Garson siempre la consideró su película favorita de toda su filmografía, y por otra parte, cuando acabaron el rodaje, Ronald Colman exclamó que esa era una película que odiaba terminar. Aparte, esta película, o sea, similar en la película, más bien, Colman había vivido en carne propia la Primera Guerra Mundial, pues luchó en el ejército británico en la batalla de Ypres en 1914, donde llegó a recibir serias heridas en la rodilla y en el tobillo. Y aunque fue condecorado por su valentía, fue retirado meses después por invalidez, además de haber sufrido un shock de guerra. Como séptimo dato, tenemos que la demanda de las entradas para las proyecciones de la película fue tan inmensa que tenían que abrir las taquillas a las 7:45 de la mañana durante las 12 semanas que estuvo esta película en el Radio City Music Hall. Octavo y último punto de esta lista de datos de la película, les comparto un poco de la lamentable historia de la actriz Susan Peters, que interpreta al segundo interés romántico de Smith, llamada Kitty Shilsett, cuya vida pues tuvo un trágico final. Ya sé que les mencioné en mi top 3 que en esta película los actores pues eran diferentes a lo que se ve pues en las películas románticas. Sin embargo, se me olvidó mencionar que también aquí el interés amoroso del personaje masculino también resultó ser una actriz o un personaje joven, pero pues creo que hay como que, o bueno, ustedes lo verán cuando hayan visto la película o lo vieron cuando la vieron, si es que ya lo hicieron, que hay como que un poco de fundamento detrás de eso. Pero bueno, yendo directo al grano, resulta que pues tan solo 3 años después del estreno de esta película, el 1 de enero de 1945, la actriz, que en ese entonces tenía solamente 23 años, y su esposo, el director y actor Richard King, fueron junto a otros familiares a una caza de patos en las montañas Cuyamaca, cerca de San Diego. En un momento dado, un rifle calibre 22 disparó accidentalmente y la bala impactó justo en la columna vertebral de la actriz, dejándola paralítica de la cintura para abajo.
Y por si fuera poco, en diciembre de ese mismo año, su madre falleció y 3 años después se divorció del actor, diciendo que de un momento para otro, desde su accidente, el actor dejaba de hablarle por días, por largos periodos de tiempo, y pues también había un par de problemas de por medio entre su matrimonio. Y a pesar de que había reanudado su carrera pues en el teatro, en el cine, en la televisión y en la radio con algunos papeles, donde de hecho acondicionaban todo para que ella pudiera trabajar e incluso se le ofrecían papeles de personajes con el mismo problema de salud, la actriz comenzó a tener depresión. Si mal no informo o no comparto esto, la actriz sí llegó en un principio a rechazar dichos papeles, pero conforme pasó el tiempo empezó a aceptar estos papeles. Pero como les comento, ella empezó a tener depresión y posteriormente ella se comprometió con un coronel del ejército estadounidense llamado Robert Clark, y sin embargo él rompió el compromiso y la actriz pues se hundió aún más en la depresión y se mudó al rancho ganadero de su hermano en Lemon Cove, en California. Sin embargo, pues allí su salud se fue deteriorando tanto emocional o mentalmente como físicamente, y su depresión por lo tanto fue empeorando al punto que en cuestión de 2 meses, de agosto a octubre de 1952, la actriz pues fue dejando de comer y beber, ocasionando que finalmente falleciera el 23 de octubre de 1952 a causa de una infección renal. Y pues bueno, esta es la historia de esta actriz. Yo no sabía de ella hasta que la vi en la película y me impresionó mucho su historia, porque yo pues en la película la vi actuando de una manera increíble, tan convincente, que de verdad cumplió el propósito del personaje, y me sorprendió mucho cuando ya me tocó investigar sobre la película en sí y llegué pues a enterarme de eso que pasó de la actriz, que fue muy lamentable. Pero pues bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. De verdad, vean esta película, no se van a arrepentir. Dirían por allí, una soft movie. De verdad, la historia está buenísima y no se van a arrepentir. Creo que es la primera vez que lo digo, pero me pueden seguir en todas las redes sociales como Boy Hearts, como quiera les dejé aquí escrito en la portada del video mi nombre de usuario. Y pues bueno, les invito que también se pasen por los otros videos del canal, que son buenísimos. Y pues nada, nos vemos en un próximo video.